Bueno, vamos a leer la palabra, hermanos. Mateo capítulo 16 y versículo 15. Amén. Vamos a leer el versículo lema. Amén. Versículo lema. ¿Cómo dice el versículo 16? No, el versículo 15 de Mateo 16. ¿Cómo dice? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su presencia, por su palabra y por haber permitido la celebración de esta 16ª convención en este país. Levantemos nuestras manos al Señor. Señor Jesús, honramos tu nombre. Dios, háblanos por tu palabra. Honramos tu palabra, Señor. te honramos a ti, Señor. Y declaramos este lugar, Señor, santuario para ti, que podamos ser edificados a través de tu palabra, que seas tú, Señor, grande, haz de mí, Señor, una ofrenda de adoración a ti. Señor, usa para honra y gloria. Amén. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Bueno, este pasaje tiene su historia. Y bueno, la Biblia se encarga de narrarnos la historia de este pasaje. Es un diálogo del Señor Jesús con sus discípulos. Amén. En ese diálogo que ocurrió en Cesarea de Filipo, una ciudad, entre otras cosas, dedicada a uno de los emperadores romanos. Se decía que en Cesarea, o se dice que en Cesarea de Filipo, no solo había un templo para un dios pagano, Baal, sino que, como si fuera poco, había un templo para darle culto al César, en las épocas en que el César se consideraba Dios. Y justamente allí es donde el Señor, en ese diálogo con sus discípulos, les hace dos preguntas. Dos preguntas que se me antojan a mí importantes, vitales. La primera tenía que ver con el concepto que tenían los hombres acerca de él en ese tiempo. Y ellos se habían escuchado a las gentes y responden de acuerdo a los criterios y de acuerdo a las posiciones de la gente que les rodeaba en ese entonces. Dice, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Estaba leyendo ahí en la Biblia, en ese mismo evangelio del Mateo capítulo 14, los dos primeros versículos, dice que Herodes, el tetrarca, le dijo a sus criados, viendo los milagros y los prodigios que hacía Jesús, que ese no era otro que Juan el Bautista que había resucitado. De manera que para Herodes, el tetrarca, el Señor era Juan el Bautista resucitado. Para otros era Elías. Para otros era Elías, haciendo alusión a la palabra que se dice en Malaquías, que Elías vendría antes de que el Señor se manifestara. Otros decían que era Jeremías, y resulta que Jeremías, en la boca de los rabinos, era quien había escondido el arca del pacto en el monte Nebo, y que venía pues para instaurar una nueva época, una nueva etapa en la historia de Israel. Pero otros decían que era uno de los profetas.
Fíjese usted, hermano, que de alguna manera tenían hasta buen concepto de Jesús. Bueno, Juan el Bautista, un gran hombre, Elías, pues, no hay que decirlo, Jeremías, por supuesto, o alguno de los profetas. Ahora, pues, el Señor escucha atentamente a sus discípulos. Ahí me llama la atención algo, y que para que se dieran cualquiera de estas opciones, cualquiera de estas posibilidades, incluían la resurrección, porque tenía que levantarse entre los muertos Juan el Bautista. No sé si Elías había visto muerto, pero la Biblia dice que fue llevado en un torbellino. ¿Qué diríamos de Jeremías o de alguno de los profetas? Tendrían que resucitar para que pudiera Jesús ser uno de ellos. La pregunta entonces ahora importante es para ellos. Bueno, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Fíjense que la palabra ustedes es un plural. Quiere decir que la pregunta era para todos los discípulos. Pero respondió uno. Respondió el más osado de todos, parece. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una frase que estaba declarando algo que ya habían dicho antes Andrés. Cuando Andrés llevó a Pedro ante el Señor Jesús, dice: te voy a presentar al Mesías, al Cristo. Natanael también lo había dicho, que él era el rey de Israel, que él era el Hijo del Dios viviente. Lo había dicho también la mujer samaritana. Sabemos que el Cristo va a venir, que el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Fueron muchos los que ya habían dicho, incluso el mismo Pedro, cuando el Señor alimentó la multitud, y cuando Él dijo: y queréis iros también vosotros, Él dijo estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y como si fuera poco, dice: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, esa era una declaración hecha por Pedro, y que tenía que ver entonces en su parte importante con el hecho de que Él era el Hijo del Dios viviente. Eso equivalía a que Él era Dios manifestado en carne. Y claro, eso es una declaración importante para nosotros, porque nosotros también creemos como creyó Pedro y creyeron los discípulos. Él es el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Él es Dios manifestado en carne. A Él sea la gloria. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. A mí siempre me llama la atención cómo Dios, el Señor Jesús, se dirige a Pedro, porque le desnudó su pasado, su presente y su futuro. Cuando Él lo llamó, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro. Cuando le dijo que era Simón, le estaba hablando de su presente. Cuando le dijo que era hijo de Jonás, le estaba hablando de su pasado. Y cuando le dijo será llamado Cefas, le estaba hablando de su futuro. Es que el Señor conoce todas las cosas. Él sabe el pasado, Él conoce el presente y conoce el futuro. Gloria a Dios. Qué bueno es tener un Dios como ese, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo es felicitado por el Señor, porque él le dice: bienaventurado eres. Pedro es felicitado por el Señor, que él le dice:
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hacer énfasis en esta palabra reveló, porque todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por revelación. Amén. El ser humano, por inteligente que sea, por capaz, por erudito que sea, su mente no alcanza para comprender a Dios. La misma Biblia dice que el amor de Él excede a todo conocimiento. Reunimos aquí a Einstein y a Newton y a todos esos sabios y sumamos sus inteligencias, ni la suma de todas ellas alcanzaría para comprender la grandeza de nuestro Dios. Él es demasiado grande. Él es demasiado grande. Amén. Y es que la verdad, yo una vez me puse a estudiar Primera de Juan y encontré cómo Juan describe la verdad en la manera que ha llegado a nosotros. Para que la verdad llegara a nosotros, hubo que recorrerse un gran camino. Nosotros tenemos la verdad y nos parece que es sencillo. Y de verdad que Dios nos lo ha hecho sencillo. Pero para que llegue la verdad a nosotros hay todo un camino. Porque la verdad fue inspirada. Amén. Por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero esta verdad inspirada ha sido revelada. La palabra revelar quiere decir quitar el velo, correr el velo. El Señor nos corrió el velo. Corrió la cortina y por eso hemos visto su grandeza, su gloria, su magnificencia. La verdad no solamente fue inspirada y revelada, ha sido iluminada. La iluminación es la comprensión de la verdad revelada. Muchos profetas a los cuales el Señor inspiró y les reveló su palabra no la entendieron. Tanto que dice la Biblia que diligentemente indagaron en qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Serían las aflicciones de aquel varón en el tiempo presente. Pero a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros. Es decir, que cuando Isaías se sentó a escribir el capítulo 53, esa descripción de quién es Jesús, su obra redentora, el precio que Él pagó por nosotros, yo pienso que Isaías no lo comprendió plenamente. Pero qué bueno es saber que nosotros lo comprendemos mejor que ellos. Nos ha tocado una época mejor que la que tuvieron ellos, porque era para nosotros. De hecho, uno lee la Biblia, no sé si le ha pasado a usted, y hay versículos que uno no entiende de primera mano. Y los lee, y los lee, y los lee, pero hay un día cualquiera en que Dios como que le hace clic al interruptor y le alumbra a uno el bombillito. Y uno aprende, conoce, entiende, comprende verdades que antes no comprendía. Y uno siente una satisfacción muy grande. De verdad, cuando uno comprende una verdad en la Biblia, uno siente una alegría, un gozo. Y entiende que eso no es de uno, es que es la verdad es inspirada, es revelada, es iluminada, pero además es interpretada. Yo estaba un día hablando con un hermano en Colombia, hace ya unos años, y él me decía: hermano, ¿por qué hay tantos grupos evangélicos? Entonces yo le decía: por la interpretación. Entonces dijo: entonces mejor no interpretar, porque si la interpretación ha producido este problema. Le dije: no, al contrario, ahora es cuando más hay que interpretar la Biblia, porque la verdad solo hay una. Amén. Solo hay una verdad, y la verdad, más que un argumento,
más que una posición filosófica, es Jesús. Gloria a Dios. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la verdad que es inspirada, que es revelada, que es iluminada, es interpretada, pero también es aplicada. Cuando yo hablo de aplicaciones, cuando la hacemos nuestra, la hacemos propia, cuando la recibimos, cuando la aceptamos, cuando la creemos, cuando la incorporamos a nosotros. La Biblia dice que la palabra inspirada es útil para instruir. La palabra instruir quiere decir verter hacia adentro, tener dentro. De manera que la palabra, la verdad, ha sido no solamente inspirada, revelada, iluminada, interpretada, sino que ahora es aplicada en nuestras vidas. Una cosa es decir que el Redentor vive, y es verdad, pero otra cosa mejor es decir: mi Redentor vive, porque yo lo he hecho. Una cosa es decir que el Salvador es Jesucristo, y otra cosa es decir: mi Salvador es Jesucristo. ¿Cuánto lo podemos decir esta mañana? Podemos decir: mi Salvador, mi Señor, mi roca, mi esperanza, mi refugio, mi fortaleza. Lo hemos hecho propio porque la verdad es aplicada. Y por último, la verdad da fruto. A veces uno le pide fruto a las personas recién convertidas, y de hecho se nota el cambio, ¿verdad? Cuando uno recibe a Cristo, pues es como si a uno lo cambiaran del derecho al revés, ¿verdad? O del revés al derecho. De manera que uno, cuando recibe a Cristo, comienza una nueva vida. Una nueva vida. Pero esa vida es un proceso que se va perfeccionando con el tiempo. A veces uno quiere que un creyente de 8 días de bautizado dé fruto como un creyente de 20 años. Pero la verdad es que hay que darle tiempo a las cosas. Amén. Porque la verdad se fructifica permaneciendo en Cristo. Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el objetivo es ubicar esta mañana la revelación, en qué consiste y los alcances de la misma. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo me pregunté: ¿para qué la revelación? Bueno, la revelación se me antoja a mí. Esta es una respuesta que di en mi reflexión. La revelación nos sirve para conocerlo y para entenderlo a Él. Y yo me pregunté también: ¿cómo podemos ser iglesia sin conocerlo? Imposible, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser iglesia sin entender? Imposible. ¿Cómo amarlo sin saber quién es Él? ¿O cómo creer sin entenderle? Necesitamos revelación. Oh, bendita revelación la que Dios nos ha dado. Es bueno predicar a este Dios que se reveló a nosotros de manera tan especial, ¿verdad? La palabra revelación, que ya dijimos que significa quitar el velo, en el Nuevo Testamento estaba leyendo que hay por lo menos 15 términos diferentes para hablar de revelación. 15 términos. Bueno, la palabra más conocida es apocalipsis o apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso quiere decir apocalipsis. Pero hay otras 14 acepciones más que se refieren a la revelación, pero siempre en cada una de esas palabras su significado, su proyección, su objetivo apuntan a alguien, a Jesús de Nazaret.
Quiere decir que la descripción de quién es Él, cuál es su actividad y cuál ha sido su enseñanza. Quiere decir que esta palabra de Dios, tiene un objetivo: revelar quién es Jesucristo. Por eso es que la gente que ha leído esta palabra, su vida cambia. Yo conocí un preso en Colombia, un convicto, que él no podía tener vida social allá en el centro de reclusión. Siempre agredía a los compañeros, formaba peleas. Era un peligro ese hombre. Ese hombre le tenían pavor todos los demás reclusos. Y entonces en castigo lo metieron a una celda de 1 metro por 1 metro. Ahí tenía que dormir, tenía que hacer sus necesidades. Era todo un castigo. Y le tiraban la comida por un huequito para que comiera. Y un día a alguien se le ocurrió tirarle una Biblia por debajo. Y el hombre comenzó a leer la Biblia ahí metido en la celda de 1 por 1. Oigan lo que hace Dios y hace a través de su palabra. Cuando lo sacaron después de un tiempo, hombre, ese recluso estaba distinto. Ya no se peleaba con los compañeros. Ya no era un peligro para ellos. Ellos pensaron que era la celda la que lo había cambiado. Pero la celda no cambia a nadie. Pero hay uno que sí cambia. Hay uno que sí cambia. Se llama Jesús. A Él sea la gloria. Entonces este hombre, Dios lo cambió. Y fíjese usted que si la revelación es para conocerlo. Yo escuché hace algún tiempo a un predicador que hablaba de las escalas del conocimiento. Bueno, él decía que hay un conocimiento que es vulgar, o sea que es del vulgo, de la gente, que hay un conocimiento técnico y que hay un conocimiento científico. Y claro, uno tiene conocimiento de muchas cosas en el sentido vulgar, el vulgo. Por ejemplo, un automóvil. ¿Quién no conoce un automóvil? Tenemos conocimiento, y si alguien nos pregunta qué es un automóvil, todos lo vamos a definir, porque es algo que nos es familiar. Pero tal vez no tenemos el conocimiento técnico del automóvil. De pronto el mecánico lo conoce mejor, cómo funciona el embrague, los piñones, para qué, el sistema de refrigeración, de lubricación, qué sé yo, tantas cosas que puede conocer un experto en la materia. Pero el conocimiento científico, decía él, es aquel que tiene el que diseñó, el que sabe cuáles son sus componentes, la estructura, la conformación de ellos, el material, la resistencia de los mismos, el coeficiente de fricción, qué sé yo, tantas cosas. Y claro, uno avanza desde el conocimiento vulgar hasta el conocimiento científico. De pronto nosotros no tenemos conocimiento científico, pero tenemos un conocimiento que es mayor que el científico. Amén. Que es el conocimiento espiritual. Amén. La verdad que por eso es que una hermana que no ha pasado por la universidad es capaz de evangelizar a un sabio y a un científico. Amén. Porque lo que no sabe el científico lo sabe la hermanita por revelación. Amén. Lo sabe la hermanita. Y la verdad que es mucho lo que hemos visto al respecto. Hermanas tan sencillas entre nosotros, que Dios les da palabras para personas de alta alcurnia. El conocimiento de Dios por revelación es un conocimiento y una revelación que se ha dado progresivamente. Hace poco tuvimos una convención en los Estados Unidos y había una enseñanza. La última enseñanza era el último predicador.
hablando de que ha habido varios predicadores en la Biblia. El primer predicador fue la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, dice la Biblia que su eterno poder y deidad se hacen plenamente visibles por las cosas hechas. O sea que el primer predicador es la creación. El segundo predicador es la ley, porque la ley es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo, y revela, y muestra, y guía, y orienta, y capacita. La ley, de todas maneras, la ley cumplió su rol, cumplió su papel, pero ¿no creen ustedes que la ley nos revela quién es Dios también? Claro, porque su carácter, su bondad, su amor, su magnificencia está descrita en todo lo que se dice respecto de que debemos cumplir nosotros. En el caso de nosotros, pues Él cumplió la ley por nosotros, pero en el caso de Israel era la que tenían que cumplir ellos. El tercer predicador, bueno, los profetas. Cuando fallaron los sacerdotes, Dios levantó los profetas para que anunciaran la verdad de Dios y dieran a conocer al Dios que ellos habían pasado por alto. Pero el último predicador es Jesucristo, el mejor de los predicadores, el más grande de todos. Como Él, ningún otro. Como Él no se ha levantado ninguno, ni se levantará jamás. Él es el mejor predicador de todos. Pero fíjese usted que en esa secuencia que va desde la creación hasta Jesús, que no solamente es el mejor predicador, sino que su vida y su obra se convierten en el objeto de nuestra predicación. Sin Él no hay evangelio, sin Él no hay salvación, sin Él no hay nuevo nacimiento. Ese camino que va desde la creación hasta Él es un tránsito que va de lo general a lo específico. Es necesario entonces discernir qué es lo general o lo genérico y lo específico. Lo genérico, como cuando decimos pez, y lo específico cuando decimos salmón. Lo genérico cuando decimos hombre, lo específico cuando decimos Pedro o María. La Biblia presenta esa secuencia de revelación general a revelación específica en varios tópicos. Por ejemplo, hay relatos generales de la creación y relatos específicos de la creación. Génesis 1 es un relato general de la creación y Génesis 2 es un relato específico de la creación. Capítulo 1 de Génesis, el Señor dice ¿qué creó? Y en el capítulo 2, ¿cómo lo creó? Yo recuerdo en la Argentina evangelizamos a un hombre, bueno, él era ateo y no creía en la existencia de Dios, pero el Señor nos lo puso en el camino. Y recuerdo que después de 6 meses de estarle compartiendo la palabra, él dijo una frase que yo no olvido y que me hizo llorar. Claro, yo no lloré delante de él, pero cuando salí de la casa de él ese día que él me dijo esto, yo tuve que derramar lágrimas y decirle: Señor, si por este hombre Marcelo Landi yo vine a la Argentina, ya valió la pena venir, porque las palabras que él me dijo en la sala de su casa después de 6 meses siendo ateo, dijo: quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. A ese hombre, Marcelo Landi, él tuvo que viajar porque era oficial de prefectura naval, era además aviador y era abogado, de manera que era un hombre muy letrado, muy entendido. Pero fíjense, en las cosas de Dios, él era un niño. Y a él lo trasladaron para una ciudad llamada Puerto Madryn, al sur, donde salen las ballenas, eso al sur de Argentina.
Y un día me llamó y me dijo, uy, qué bendición, encontré una iglesia que es la misma de nosotros. Y bueno, entonces hablando con él me di cuenta que eran los de William Marion Branham. Y dije yo, uy, Marcelo Landi está en peligro. Pues ¿sabe qué hicimos? Ahí mismo le dije, no, Marcelo, yo voy para allá a hablar contigo. Porque claro, el hombre se había ganado a Marcelo se le habían quemado las cosas y el hombre le había llevado no sé qué, le había dado unos regalos. Marcelo estaba encantado con este pastor. Y yo recuerdo que ese pastor fue el primero que me dijo que Dios había creado a Adán 2 veces. En el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2 de Génesis. Ignorando esto que acabamos de decir, que el capítulo 1 de Génesis es un relato general de la creación y el capítulo 2 es un relato específico, particular de la creación. Bueno, yo les cuento aquí para que ustedes se alegren. Estuvimos toda la noche confrontando a ese pastor en presencia de Marcelo Landi, porque Marcelo estaba confundido ya. Y a las 6 de la mañana Marcelo Landi dijo, ahora comprendo, pastor Fernando y pastor Benjamín, porque fui con Benjamín Solórzano, que ustedes tienen la verdad. Y hasta la esposa del pastor de William Marion Branham ya estaba creyendo como nosotros creemos. Le decía, mi amor, sí que lo que ellos dicen es así. Esa es la obra de Dios. Qué linda es la obra de Dios. La Biblia tiene propósitos generales y propósitos específicos. Cuando yo leo la historia de Moisés, yo encuentro que él le plantea un plan para la nación. He visto la aflicción de mi pueblo, dice. Y entonces he venido para librarlos. Pero luego de que el Señor le dice eso, Moisés dice, ahora yo te voy a enviar a ti. Es decir, el propósito general de salvar a la nación, de libertar la nación, estaba íntimamente ligado con el propósito específico del Señor hacia Moisés, porque él era el que iba a ser el instrumento de Dios para sacar a la nación de la esclavitud. ¿Cómo Dios cumple los propósitos generales? Cumpliendo sus propósitos específicos. Y yo digo que el Señor tiene un gran pueblo aquí en el Japón. Amén. Pero para eso está usando específicamente a un misionero y a unos pastores que están aquí. Esa es la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto lo estoy diciendo porque la Biblia también tiene revelación general y revelación específica. Yo leo, por ejemplo, en Génesis 4, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Así dice. Pero luego en Éxodo 6:3 dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces yo me hice una pregunta, bueno, y si invocaban el nombre de Jehová, ¿cómo es que ahora dice que en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos? Bueno, aunque los hombres invocaban el nombre de Jehová, no se les había revelado el aspecto salvador que en el Éxodo es revelado. Quiere decir que ese que ellos adoraban allá por ser el creador, ahora no es solamente el creador, es el salvador. Porque él fue el que los sacó de la esclavitud. Entonces lo conocen de un aspecto más concreto. Cada vez que el Señor actuaba, ellos decían Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Eloá, Jehová, bueno, en fin, de acuerdo a sus obras, a sus hechos. Pero ahora lo conocen como Jehová el que salva. La primera revelación de Génesis 4 fue general y la segunda fue más específica.
Y por eso aún en el nombre, la palabra Él es un nombre genérico de Dios, tan genérico que se utilizaba también para hablar de los dioses falsos o de los dioses paganos. Pero en la divinidad tiene un nombre específico, una revelación específica, y nosotros la conocemos. Vea, el nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación nuestra. Amén. Jehová es el que salva. Y si alguien sabe que Él es el que salva, somos nosotros. ¿Cuántos saben que Él salva? El nombre, ese nombre específico es parte vital, no solamente hablando de la divinidad, sino incluso aún de nosotros. ¿Sabe cuál es la primera pregunta que uno le hace a los niños? ¿Cómo te llamas? Y la segunda, ¿cuántos años tienes? Esas son las preguntas. Y para los niños tiene mucha importancia el saber cómo se llaman, ¿cierto? Y el que no tiene nombre no tiene existencia social. Decir yo soy es ocupar un lugar en el espacio del mundo. El niño empieza a decir yo soy y da su nombre. Esa es como la casa más íntima que uno tiene, de donde se emite todo discurso y se hace toda reflexión. Es lo que llamamos la identidad. Bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Fernando López. Claro que uno es más que Fernando López, si uno tuviera que decir quién es uno, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo soy una nueva criatura, yo soy un beneficiario de la gracia de Dios. Y estaría diciendo, ¿verdad?, detalles más concretos. Pero el nombre lo persigue a uno hasta la tumba. Porque ahí le ponen, aquí yace Fernando López. Bueno, espero que no sea muy pronto eso. ¿Cómo llamar a los recién nacidos? Fue una tarea exclusiva de los padres. Y yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes escogió su nombre? Ninguno, ¿verdad? El que le pusieron le cayó, bonito o feo. Algunos han demandado a sus padres por abuso de confianza, por el nombre que les pusieron. Oiga, y el nombre tan relevante es que yo no he visto muchos Caínes ni muchos Barrabás. Creo que más bien poco, ¿verdad? Aunque hay un luchador de kickboxing que se llama Caín Velázquez. No sé qué pensaba su padre cuando le puso Caín. Bueno, antes de saber quiénes somos, ya nos llaman por el nombre. Y eso nos marca toda la vida, sin que hayamos participado en la elección. Y se convierte como una marca indeleble, ¿verdad?, que juega papel importante en nuestra vida. Porque es que el nombre, hablando del nombre específico, el nombre designa, determina, distingue y representa. Todo eso es lo que hace el nombre. No solamente externamente, sino también internamente. La otra vez dice que iba un avión lleno de pasajeros y el capitán dijo, el avión está fallando, y cada uno comenzó a invocar su Dios. Pero ahí había otro que dijo, hay poder en el nombre de Jesús. De manera que mientras los otros tenían una revelación por allá muy genérica de Dios, este la tenía específica. Nosotros sabemos que Jesús es Dios y lo invocamos cuando hay que invocarlo. Bueno, eso fue el caso de Jonás cuando invocaban sus dioses. Y a Jonás, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy hebreo y estoy aquí porque Jehová me mandó una misión y me resistí a ella. Bueno, la mujer samaritana. Mire, yo leía el pasaje de Juan 4 de la mujer samaritana y me llamó la atención el diálogo que tuvo Jesús con él. Un detalle, capté un detalle, para mí fue relevante.
Espero que para ustedes también lo sea. Porque a veces uno piensa que los detalles relevantes solo se le ocurren a uno, pero resulta que cuando se le ocurren a uno ya a otro se le ocurrió hace mucho tiempo. Uno cree ser original, pero aquí el único original es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Jesús le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Cuando yo leí el don de Dios, yo me dije, el don de Dios es un concepto muy amplio. Porque si uno lo deja así, el don de Dios, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se me antojó que ese don era un concepto muy amplio y genérico, pero el Señor le dice: ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Quiere decir que el Señor la llevó de una revelación genérica a una revelación específica. Y note usted que ella fue cambiando de concepto en la medida en que fue hablando con Él, y terminó el Señor diciéndole: yo soy el que habla contigo. Cuando ella dijo: sabemos que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero Él le dice: yo soy el que habla contigo. Se le identificó, le sacó la cédula de ciudadanía. Ella tenía un concepto y el Señor se lo aclaró, se lo determinó, se lo especificó. Entonces, el Señor Jesús nos ha revelado quién es Él, su nombre. Mire, cuando Jesús quiso revelar quién soy, hay un documento que se llama el Evangelio escrito por Juan. En ese Evangelio hay 7 declaraciones. Es un Evangelio selectivo. Selectivo porque selecciona ciertos hechos, selecciona ciertas afirmaciones y selecciona ciertas declaraciones. Ahí es donde se dice que Jesús es el Cristo, el Mesías, en 7 ocasiones. Nos relata 7 milagros, pero nos relata las 7 declaraciones de quién es Él. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Y claro, Él lo que está diciendo es, lo afirmando es, ¿quién es Él? Y estamos nosotros en la bendición de tener esa revelación específica. Y yo me pregunté, ¿para qué nos permite tener la revelación específica? Nos permite conocerlo para recibirlo, nos permite creer en Él, nos permite nacer de nuevo, nos permite ser regenerados, nos permite ser perdonados, nos permite saber a quién esperamos y cuál es la esperanza bienaventurada. Oiga, qué hermoso. Y como si fuera poco, nos permite orar por los enfermos en su nombre. Nos permite sujetar y echar fuera demonios en su nombre. Nos permite hacerlo todo en su nombre. Nos permite invocar su presencia. Nos permite tener autoridad. Y nos permite actuar en representación suya. Porque es que el nombre resume su carácter, su esencia. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él mismo ordenó que se predicara el Evangelio a todo el mundo y que se bautizara en su nombre a los que creyeran. Hermano, conocer el nombre y conocerlo a Él es lo mismo. Y qué bueno que hemos conocido su nombre.
Miren, hermanos, a nosotros les voy a contar una vivencia personal. Me ocurrió en Colombia hace ya algunos años. Íbamos con un pastor llamado Jesús Arias. Era el pastor que me administraba en ese tiempo. Íbamos de Tuluá a Ibagué. Son dos ciudades colombianas, Tuluá y Ibagué. Veníamos de visitar una construcción que él estaba haciendo en Tuluá, una casa que estaba haciendo. Y yo le estaba colaborando a él en la construcción, dirigiendo el personal que estaba adelantando la construcción. Y yo tenía un autito, entre otras cosas, japonés, un Mazda 323 tenía yo, un autito japonés. Y yo venía con él en el autito japonés a eso de las 7 de la noche, veníamos desde Tuluá para Ibagué. Y ya el sol se había ocultado y de pronto yo iba conversando con él, dialogando con él, hablando, no recuerdo qué estábamos hablando, cuando de pronto nos cerró un vehículo y de ese vehículo se bajaron 4 hombres armados. Y nosotros, ya se podrá imaginar el susto que nos dio. 4 hombres armados. Y nos hicieron bajar del vehículo. Y nos quitaron los documentos de identificación. Y nos pusieron contra el alambrado. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Invocar el nombre de Jesús. No había otra. Invocar el nombre de Jesús. Y esto se lo cuento para que usted se dé cuenta de lo que es invocar el nombre de Jesús. En esa carretera oscura, a las 7 o 7:30 de la noche, apareció un policía. Búsqueme un policía ahora a ver si lo encuentro. Y mucho menos en Colombia, a las 7 de la noche y en una carretera oscura apareció un policía. Y cuando lo vieron los maleantes, salieron huyendo. Y yo digo, 4 maleantes armados pueden más que un policía. Pero bueno, eso es lo que uno piensa. No sé qué vieron ellos. Lo cierto es que cuando uno invoca el nombre, algo grande puede pasar. Y yo recuerdo que a mis hijas, vivíamos en Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más peligrosas que hay. Hay zonas donde no se puede andar solo y mis hijas iban caminando por un sector solitario y desierto de Bogotá, porque eran unos lotes que estaban sin construir por la carrera 30 entre las calles 26 y más adelante. Era un territorio desolado, un territorio peligroso. Y ellas iban caminando y les apareció un hombre armado con un cuchillo. Con un cuchillo. ¿Y qué hicieron las hijas? Invocar el nombre de Jesús. Y cuando ellas invocaron el nombre de Jesús, al ladrón le entró pánico y salió corriendo. Gloria a Dios. Qué bueno es tener la revelación de este nombre. Amén. Qué bueno es saber quién es Él. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Hermano, tener la revelación del nombre, revelación de quién es Jesús, es lo más grande que nos ha podido suceder. ¿Cuántos tienen esa revelación? Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan la mano y conmigo y dicen, yo sé quién es Jesús? ¿Cuántos saben quién es Jesús? ¿Cuántos lo alaban a Él esta mañana? Oh, a Él sea la gloria, hermano. Hermano, uno no sabe lo grande de lo que uno tiene, porque a veces uno no lo alcanza a pesar en una balanza. Pero hermano, lo que tenemos es grande. Lo que tenemos es glorioso. El que tenemos es grande, el que tenemos es glorioso.
A Él, con Él lo tenemos todo. Sin Él nada nos hace falta. Él es el Dios Todopoderoso. No hay alguien más inteligente que Él. Él es el Rey de Gloria. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Mira, hermano, yo estaba una vez en la Argentina, les cuento esto. Nosotros haciendo una convención así como esta y alquilamos un lugar, pero ese lugar era un lugar donde además se reunían otras personas de otros grupos evangélicos, y bueno, no había más que hacer que alquilarlo. Nosotros fuimos a alquilarlo, dijeron, mire, de 8 a 10 están estos señores. No recuerdo cuál era el nombre de esa misión, pero me lo dieron el nombre. Y ustedes van a tener que entrar a las 10 de la mañana cuando ellos salgan. Bueno, está bien, nosotros entramos a las 10 de la mañana cuando ellos salgan. Nosotros estábamos afuera esperando que ellos terminaran. Efectivamente terminaron a las 10 de la mañana. Nosotros entramos a realizar nuestro culto, pero muchos de los que se habían asistido de 8 a 10 se quedaron al culto nuestro, y entre ellos se quedó el presidente de la misión, y para mí fue muy, llamémoslo así, muy curioso verlo ahí sentado en la primera fila él. Y justamente estábamos predicando acerca de nuestro Señor Jesús, porque no tenemos otro tema. Amén. Y este tema es fascinante. Siento que predicar a Jesús es lo más grande que hay. ¿Verdad, iglesia? ¿Qué dice la iglesia en el Japón? Yo estaba predicando a Jesucristo. Y de verdad que Dios respalda su palabra. Porque cuando yo terminé, yo recuerdo que terminé diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se derramó el Espíritu Santo. Ese recibo. Esas fueron las últimas palabras de mi sermón. Pero lo que me llamó la atención es ver al presidente de esa denominación llorando como un niño en su silla. Y yo recuerdo que yo me bajé del púlpito y lo abracé. Y no sé qué le dije, pero ese hombre estaba sintiendo lo que nunca jamás había sentido. Y se lo digo porque él, después del culto, que se fueron todos los hermanos, se sentó conmigo en la última banca. Yo me quedé con él conversando y me dijo, pastor, le quiero decir algo. Y le voy a contar lo que él me dijo. Me suena un poco fuerte, pero así me lo dijo. Dijo, pastor, lo que nosotros tenemos aquí es un show. Y evidentemente ellos tenían hasta un ministerio de alabanza, y las mujeres corrían con banderas y giraban y saltaban y hacían una cantidad de cosas, y todo era de verdad como un show, como un montaje. Dijo, ustedes no tienen un show, ustedes predican la verdad. La verdad que yo no sé qué pasó con ese hombre, porque no lo volví a ver, pero me quedó esa impresión en mi mente y me quedó esa impresión en mi corazón. Lo que tenemos nosotros es grande, hermano. Si hay alguien que pueda responder quién es Él, somos nosotros. Si hay alguien que le pueda decir a los japoneses quién es Él, es esta iglesia que está aquí. Si hay alguien que pueda proclamar la grandeza de este Dios, es la iglesia que Él compró con su sangre. Y si hay alguien que tiene victoria sobre el pecado y el mundo, es esta iglesia, porque Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
lo que Dios nos ha dado es grande. Amén. Y maravilloso. Amén. Miren, fueron otras experiencias que yo viví en Argentina. Yo estaba evangelizando a una hermana y la visitaba cada 8 días porque vivía como a 3 horas y media de Buenos Aires, en un pueblo llamado Villa Gesell, pueblo turístico. Y yo le empecé a compartir, ella me dio las puertas de su casa, las dominicales las hacíamos en el comedor de ella, eran las dominicales, con ella, con su hija, y no más. Mi esposa y yo éramos 4. Qué tremenda dominical, ¿verdad? Tan asistida. Pero bueno, las dominicales de la obra misionera son así, con 2 o 3. Y ahí estábamos y yo la evangelizaba y le explicaba quién es Jesús, bueno, todo lo que uno le explica a una persona a la que se le está hablando por primera vez del Señor Jesús. Pero resulta que como yo solo iba cada 8 días, allí había un pastor que empezó a evangelizarla también. Y ella comenzó a notar diferencias. Entonces comenzó a preguntarle a él. Y cuando yo la llamé, empezó a preguntarle, pastor, es que vea, aquí me está visitando otro pastor. Ella era una bendición que lo estuviera visitando. Pero pastor, me tiene confundida. Y yo necesito que usted venga y se siente con él y yo ahí, para que ustedes me aclaren todas las inquietudes y resolver todas las diferencias que tenemos. Yo le dije, no, con mucho gusto, yo voy. Y fuimos. Y comenzó el pastor a explicarle, yo le cedí la palabra, y bueno, empiece usted. Y él comenzó a explicarle la doctrina. Porque la diferencia tenía que ver con cómo se hacía el bautismo. Esa era la diferencia. Porque ella quería ser bautizada, entonces él le decía que el bautismo era de una manera y yo le decía que era en el nombre de Jesús. Entonces esa era la disyuntiva que ella tenía. Hermano, créame que esto es para la gloria del Señor. Que yo no recuerdo qué fue lo que dije, pero cuando yo tomé la palabra, hermano, Dios me dio un discurso de esos que solo Él sabe dar. Y yo sentí el respaldo de Dios ese día. No sé si a usted le ha pasado que le habla a una persona y siente el respaldo de Dios y como que Dios está tratando con esa persona. Uno lo siente, ¿verdad que sí? Uno lo ha vivido en carne propia. Y yo sentía como una autoridad especial para hablarle a esta hermana y para hablarle a este pastor. Y yo terminé, y cuando terminó me dijo, hermano querido, yo tengo 3 para bautismo, necesito que me la bauticen en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Entendió? Necesito que me la bauticen en el nombre de Jesús. Y no, usted la va a bautizar, usted la doctrinó. Yo bautizo los que yo doctriné. Y hicimos una cosa rara y yo nunca la he contado porque pronto me pedían la licencia. Hoy voy a contarla. Imagínense que nos fuimos para el mar, él con sus candidatos para el bautismo y yo con los míos. Y entonces yo le dije, siempre le cedía el primer lugar, primero usted. Y yo me le hice cerquita a ver qué iba a decir. Y llegó y le dijo, las bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y que reciban el Espíritu Santo. Aprendió bien, ¿verdad? Hermano, la revelación que tenemos es grande. Y mire usted que después yo volví porque yo iba para el sur, para Bariloche, y se me convirtió en parada permanente ir a visitar al hermano Claudio, se llamaba, Claudio, pastor Claudio. No se me olvida el nombre porque se llama como una de mis hijas se llama Claudio. Se llamaba Claudio, se llama, no sé. Y resulta que él me dijo una vez, y esto también me confieso aquí, me dijo, pastor, necesito que usted le predique a la iglesia.
Y bueno, yo les voy a predicar. Y me invitó a su iglesia a predicarles. ¿Y ustedes qué creen? Que Dios me usó también. Gloria a Dios. Dios me usó, y entonces esa vez que yo prediqué, yo iba con otro pastor de argentino ahí que me iba acompañando. Y le dijo, después de que nos sentamos a la mesa, le dice el hermano Enríquez, se llamaba así el pastor. Le dice, oye hermano, usted está en un problema, le dijo a él. Dijo, ¿por qué? Dice, porque ahora los de sus jefes le van a llamar la atención a usted, porque usted está bautizando en el nombre de Jesús. ¿Y usted qué va a hacer? Dijo, no, les explico por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Les explico por la palabra. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Fue la pregunta. Eso se lo dijo a sus discípulos, pero hoy Él se lo pregunta a la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia que es Él? ¿Qué pudiéramos decir de Él? Las palabras se quedan corticas, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque Él es demasiado maravilloso para explicarlo con palabras. Él es demasiado grande. Y yo quisiera que esta mañana le diéramos gracias a Él Gloria a Dios. por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Quiero ver la mano levantada de uno que esté agradecido. ¿Será que usted puede venir aquí adelante a darle gracias a Dios? ¿Quién se anima? Es grande lo que tenemos. Es grande la revelación. Esto no lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Gloria. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Tenemos la revelación más grande que pueda tener el mundo, la que los sabios de este mundo no tuvieron, porque si la hubieran tenido jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero aquí hay una iglesia en el Japón, hay un misionero, hay unos pastores, hay un pueblo ha recibido la revelación más grande, que saldrá a publicarla por los 4 vientos, que es necesario que en esta cultura, la cultura japonesa, que es una cultura tan especial, tan distinta, tan diferente, sea alcanzada por esta verdad, sea alcanzada con este poderoso mensaje. Y aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que dice que Él es grande, que Él es grande. Todo es de mi Cristo, Por Él y para Él. por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
salvos. Insondable en sus juicios y su camino. Y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Esa respuesta, hermano, está en nuestros labios. Esa respuesta está en nuestro corazón. La iglesia sabemos quién es Él. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Aleluya. Para darnos revelación. Por su palabra. El conocer y entender quién es Él es revelado por el Señor a nosotros. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. El conocimiento del Dios verdadero no está en una religión,